En esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema que es muy importante, como todos los temas, ¿no?, que nosotros hablamos aquí. Pero este en especial, el Señor me ha puesto en el corazón hablar sobre este tema porque es algo que es fundamental y es crucial para los tiempos que estamos viviendo. ¿Amén? Hoy voy a hablar acerca de reedificando el altar personal en el hogar. Veremos un poco el paralelo, ¿no?, de lo que era un altar en los tiempos de la Biblia, quiero decir que en el tiempo del Antiguo Testamento, y qué es lo que Dios pide para nosotros los días de hoy, que es reedificar el altar para nosotros. ¿Qué significa reedificar o edificar un altar? Porque muchos de nosotros ya tenemos un altar en casa, pero es como que este altar está destruido o está abandonado. Entonces tenemos que volver a edificar ese altar, poner en marcha este altar en el hogar. Amén. Entonces quiero en primer lugar explicar qué es un altar según la Biblia. Los altares eran lugares de sacrificios. Además, eran lugares de la presencia de Dios. Un altar es un lugar de intercambio. En los altares se sacrificaban, en aquel entonces estoy hablando, animales. En los altares se traían ofrendas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los altares requerían una vida. ¿Vale? Los altares, para que tengan poder, requieren sacrificio. ¿Y un sacrificio qué es? Es renunciar a algo que para mí es importante, que para mí es beneficioso, a cambio de obtener un mejor propósito, ¿vale?, y la bendición de Dios. Estoy hablando los altares ordenados por Dios. Cuando llegue la ocasión ya hablaremos acerca de otro tipo de altares que también son conocidos como altares demoníacos. Amén. Porque existen altares que son puros, santos, que es de acuerdo con Dios, pero también existen otro tipo de altares. ¿Vale? Pero hoy nos centraremos a hablar acerca del altar según la Biblia, el altar según Dios. Tenemos el altar de Dios, que es el altar de la iglesia, la casa de Dios. Lo que tenemos nosotros aquí, este medio por el cual estamos transmitiendo, estamos aquí reunidos, esto es un altar, es un lugar dedicado para la palabra de Dios y para la oración. Es un lugar que nosotros hemos dedicado para reunirnos, para buscar a Dios y orar juntos. Aquí presentamos nuestras vidas, presentamos nuestras oraciones. Todos nosotros los que hemos o que estamos aquí hoy, de alguna u otra manera hemos renunciado ciertas cosas, ciertos placeres, ciertos privilegios para poder estar aquí. Durante una hora y media, hemos renunciado todo para estar aquí en el altar de Dios. Y Dios, Él se alegra. Y Dios, Él se manifiesta cuando nosotros lo hacemos de todo el corazón. Amén. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca del altar personal.
el altar en nuestra casa. Cuando hablamos acerca de altar, normalmente nosotros asociamos a la oración, pero el altar y la oración son cosas completamente distintas. El altar es el lugar que nosotros dedicamos para orar, para buscar a Dios, para tener comunión con Dios, para presentar nuestras vidas como sacrificio. Y la oración es el sacrificio o son las peticiones que nosotros presentamos en el altar. ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo está tu tiempo de comunión con Dios? ¿Tienes en tu casa un lugar dedicado, apartado, separado para orar? ¿Un lugar separado, un lugar dedicado como altar de Dios? Entonces es importante. Si no lo tienes, mi consejo es que lo hagas, que busques un lugar en tu casa, si es posible, y dediques este lugar como un altar, un lugar consagrado para tener comunión con Dios. Voy a pedir a la hermana Lucrecia que lea, creo que lo tiene ella, San Mateo capítulo 6, el versículo 6, amén. Era Jesús hablando. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Amén. Aleluya. Jesús estaba hablando acerca de la oración. Él hablaba acerca de tener un lugar. Él dice que cuando te dediques a orar, cierra la puerta. Él está hablando de una habitación, un lugar dedicado para orar, un lugar de intimidad con Dios. Y él dice que Dios que ve en lo secreto, Él te recompensará. Cuando dedicamos un lugar, un altar, para tener comunión con Dios, para buscar a Dios, recibimos una recompensa. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 6, el versículo 10 al 15. 2 Samuel capítulo 6, el versículo 10 al 15. Yo voy a leer, dice así. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obededón por 3 meses, y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido
con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Dice que por el hecho de que el arca del Señor estuviera en casa de Obed-edom, por 3 meses dice que el Señor le bendijo a Obed-edom y a todos de su casa. El arca del Señor era el lugar de la presencia del Señor. Dios de alguna manera vivía dentro del arca. Y al trasladar el arca, la presencia de Dios a casa de este hombre, dice que todo cambió. No solamente en la vida de Obed-edom, sino también en la vida de todas las personas que vivían en su casa. Yo me imagino que él, su familia, sus empleados, todos de repente empezaron a prosperar. Las cosas empezaron a cambiar en su vida. Y dice que David, cuando lo supo, él ya tenía un lugar preparado para el arca. Él mandó ir a buscarle el arca del Señor, el lugar de la presencia del Señor. Y se la llevó. Él convocó a todo el pueblo para que fueran en busca del arca, el lugar de la presencia de Dios. Y dice que ellos danzaron, ellos se alegraron con todas sus fuerzas por causa de la presencia de Dios. David sabía el beneficio, él conocía el beneficio de estar en la presencia de Dios o de tener la presencia de Dios en su vida. Si vamos a leer la historia, en unos versículos antes, dice que uno de los hombres, un hombre que se llamaba Usa, cuando ellos sacaron el arca de la presencia de Dios de la casa de Abinadab, Usa era uno de los hijos de Abinadab, dice que ellos no estaban autorizados a transportar el arca. Y las carretas que llevaban el arca se tropezó, ¿vale? Y el arca iba cayendo al suelo y él tocó el arca en la presencia de Dios. Como no estaba preparado ni autorizado, dice que fue fulminado por la presencia de Dios. Entonces existen unos requisitos, unos protocolos, ¿para qué? Para que uno pueda entrar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento habían unos requisitos, unos protocolos, pero en el Nuevo Testamento también existen estos protocolos. Y ya lo veremos más adelante. Amén. Dice que él, David, mientras transportaba el arca de Dios, dice que él presentó sacrificios al Señor. Amén. Y eso está ahí en el versículo del 13 al 14, 13 al 15, dice: cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Tenemos que presentar un sacrificio al Señor. Pero los sacrificios que nos son requeridos no son los mismos sacrificios que ellos presentaban, que eran sacrificios, sangre de animales, sangre de toros, de terneros, etc. Hoy en día nosotros tenemos un sacrificio diferente. Amén. Y este tipo de sacrificio que hoy en día es aceptable para Dios,
es nuestra propia vida. Es un sacrificio vivo. Ellos en el Antiguo Testamento tenían que matar el animal, sacrificarlo, derramar la sangre en el altar. Pero para nosotros, la iglesia hoy, Cristo fue sacrificado por nosotros. Dice la palabra que Él fue sacrificado una vez por todos nosotros y para siempre. Amén. Quiero pedir que abramos Romanos capítulo 12 para ver qué tipo de sacrificio el Señor pide para nosotros hoy, que somos la iglesia. Romanos 12, 1 y el 2. Si alguien lo encuentra y quiere leer, por favor. Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 y 2. ¿Algún voluntario? Sí, hermano, yo lo tengo. Gracias. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, el tipo de sacrificio que Dios pide hoy en día, dice que es un sacrificio vivo. Es que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué nuestro cuerpo un sacrificio vivo? Porque mientras estamos vivos, tenemos que presentar delante de su presencia este cuerpo vivo, este cuerpo que tiene sus propios deseos, este cuerpo que tiene sus propias pasiones. Porque si está vivo, muchas veces no permite que lo presentemos, porque este cuerpo quiere mandar, quiere dictar sus propias normas, sus propias reglas. Significa que yo tengo que renunciar mi vida para que Cristo pueda vivir a través de mí. Un sacrificio es eso. Un sacrificio vivo es yo presentarme al Señor. Como decía el apóstol Pablo, él da un ejemplo, un buen ejemplo de lo que es ser un sacrificio vivo. Voy a pedir a alguien que lea Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, él nos demuestra aquí por la palabra cómo es vivir como un sacrificio vivo. Él dice que él ha renunciado. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice que la vida que vivo en este cuerpo terrenal, vivo confiado en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. O sea que su vida ya no era más suya,
nuestra vida en realidad ya no es nuestra. Presentarnos a Dios como sacrificio vivo significa que Él es el que determina lo que ocurre en mi vida. Él pide un sacrificio vivo y dice también que seamos un sacrificio santo. Amén. Un sacrificio vivo y santo. ¿Y cómo lo hacemos? Como hemos dicho, renunciando nuestra propia vida. ¿Y cómo este sacrificio es santo? ¿Cómo santificamos? ¿Cómo nos hacemos santos? Dice, separándonos del mundo y del pecado. Separándonos de la manera de vivir del mundo y dejar que Dios nos transforme en personas diferentes, en personas nuevas. Amén. Solo así experimentaremos la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando vivamos de esta manera. Amén. Presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Entonces es tiempo de que nosotros edifiquemos nuestro altar, que presentemos nuestras vidas en el altar de Dios como un sacrificio vivo, santo. Cada día analizándonos a nosotros mismos, cambiando nuestra manera de pensar. Una de las cosas que realmente nos traen derrota es nuestra manera de pensar. Si estamos en Cristo, pero no permitimos que el Señor nos transforme, no podremos avanzar, no podremos tener victoria. Amén. Entonces sacrifiquemos, entreguémonos al Señor. Reedifiquemos el altar en nuestras casas. En términos prácticos, ¿cómo funciona eso? Yo debo de separar un lugar, dedicar un lugar donde tener comunión con Dios, en mi casa, en mi hogar. No esperar apenas el domingo para poder tener comunión con Dios. Debo de buscar al Señor diariamente, si es posible, dedicando un tiempo para estar con Él. Amén. Y la presencia de Dios habitará en aquel lugar. Realmente la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Él vive dentro de cada uno de nosotros. Pero es importante que en nuestro hogar edifiquemos un altar, un lugar para tener comunión con Dios, un lugar para buscar a Dios, para orar, para meditar en la palabra. Amén. Aleluya. Entonces solo así experimentaremos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y para acabar podemos abrir Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Dice así: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que nosotros vayamos, nosotros estamos aptos para ministrar la palabra de Dios, para anunciar el Evangelio. ¿Sabe? Dios había escogido
al pueblo de Israel para que ellos cumplieran con esta tarea, que era la de evangelizar a todo el mundo, dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Pero a causa de la muerte de Jesús en la cruz, todos nosotros hoy pertenecemos a Dios. Todos nosotros hoy fuimos hechos sacerdotes del Dios eterno. Todos nosotros fuimos capacitados para poder anunciar al mundo perdido la salvación eterna. Amén. Entonces mi consejo es que reedifiquemos el altar de Dios en nuestros hogares y como sacerdotes prediquemos el Evangelio. Ahí donde quiera que vayamos, que anunciemos la buena nueva, que anunciemos el Evangelio del reino y el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu muerte en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús.